Capítulo 1. La voz distorsionada de la radio apenas lograba atravesar la estática, un fantasma de un tiempo que ya no existía. Esta es una transmisión de emergencia de la Coalición Global de Defensa. Repito, esta es una transmisión de emergencia. En el año 2030, el proyecto Génesis, una colaboración entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, con el objetivo de explorar el plano astral para el avance científico, logró un hito sin precedentes, la apertura de un portal a un reino alternativo, designado Earth Clone. Durante varios años, la CIRA, la Asociación Recolectora de Información Cósmica, utilizó esta conexión para lograr avances monumentales, incluyendo la erradicación de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, las crecientes tensiones políticas y las advertencias sobre la inestabilidad del portal llevaron a una orden de cierre inmediato. La CIRA, en una decisión que condenaría a la humanidad, desobedeció. Durante una expedición no autorizada, se despertó a una entidad designada como la Aulladora, un catalizador para la activación de todas las abominaciones cósmicas latentes en Earth Clone. El portal se desestabilizó catastróficamente, liberando una marea de horrores eldritchianos sobre nuestro mundo. La civilización tal como la conocíamos ha sido aniquilada. Las principales ciudades han caído, los gobiernos se han disuelto y las pocas bolsas de supervivientes se aferran a la existencia. Se ha confirmado la presencia de entidades cósmicas superiores en cada continente, gobernando los restos de lo que una vez fue nuestro planeta. Busquen refugio, manténganse ocultos y, por el amor de Dios, no hagan ruido. Repito, no hagan ruido. La transmisión se cortó abruptamente, dejando solo el silbido monótono de la radio muerta. 5 años después, año 2035. El goteo constante de agua era el único reloj que conocía. Cada clink clank sobre el charco crecía y menguaba con su propia respiración, un metrónomo lúgubre en la oscuridad perpetua de su existencia. Elías se movía con la fluidez que solo años de ceguera y la necesidad de supervivencia podían otorgar. Sus dedos huesudos, más sensibles que cualquier ojo, trazaban las rugosas paredes del túnel de mantenimiento. El aire era pesado, cargado con el hedor a humedad, metal oxidado. Y, de vez en cuando, un rastro casi imperceptible de azufre, una firma inconfundible de ellos. Parece que el camino principal está bloqueado de nuevo, murmuró, su voz ronca por la falta de uso prolongado. No esperaba una respuesta, no de las sombras que eran sus únicas compañeras, pero una pequeña figura a su lado emitió un suave gruñido, una respuesta extrañamente reconfortante. Era Whisper, su perro lazarillo, un pastor alemán mutado con una capa de pelo más oscura y ojos que brillaban con una tenue luminiscencia verdosa en la penumbra. Whisper no solo lo guiaba, sus sentidos agudizados eran su primera línea de defensa, alertándolo de peligros que incluso su oído experto no podía detectar. Bien, chico, eso significa el desvío por los viejos conductos. Espero que no hayan crecido más de esos hongos lumínicos. Whisper emitió un suave gemido y luego guió a Elías por un pasillo lateral, apenas un pasadizo, que se estrechaba considerablemente. La oscuridad para Elías era absoluta, pero podía sentir la claustrofobia de los conductos envolverlo. El sonido de sus botas contra el metal resonaba, un eco peligroso en este mundo. Se obligó a mantener un ritmo lento y constante, cada paso calculado. Un error aquí significaría una caída, un sonido que podría atraer la atención de las cosas que acechaban arriba, en las ruinas de lo que alguna vez fue Boston. Mientras avanzaban, una débil luz comenzó a filtrarse desde algún lugar más adelante. Elías frunció el ceño, aunque nadie pudiera verlo. La luz era algo que debían evitar. La oscuridad era su santuario, su camuflaje. Whisper, ¿qué es eso? El perro se detuvo, su pelaje se erizó ligeramente. Un suave gruñido escapó de su garganta, acompañado de un leve chasquido de dientes. Elías reconoció la señal. No era una luz natural, era una trampa, o algo peor. Son de los que cazan con bioluminiscencia. Preguntó, su voz apenas un susurro. Sabía de esas criaturas, los linternas, como las llamaban en los pocos encuentros que había escuchado. Seres parecidos a insectos gigantes que emitían una luz hipnótica para atraer a sus presas. Whisper negó con la cabeza, o eso sintió Elías por el movimiento del arnés. El perro emitió un ladrido silencioso, un sonido gutural que solo él podía escuchar, una advertencia. De repente, una voz débil y rasposa resonó desde la fuente de luz. Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Elías se congeló. Una voz humana. No había escuchado una en meses, quizás más.
De 1 año. La última vez había terminado mal, muy mal. Siempre terminaba mal. Quédate quieto, Whisper, siseó. El perro se pegó a su pierna, tenso. La voz volvió, más fuerte esta vez, con un matiz de desesperación. Por favor, estoy herido. Estoy atrapado. Elías consideró sus opciones. Podría ignorarlo, seguir su camino por el conducto más pequeño y esperar que la criatura que fuera lo que estaba usando la voz no lo hubiera detectado. Pero la idea de dejar a un humano a su suerte, por improbable que fuera, le carcomía. La humanidad era una especie en extinción, y cada vida valía, por pequeña que fuera la esperanza. ¿Quién eres?, preguntó Elías, proyectando su voz lo suficiente para ser escuchado, pero sin revelar su posición exacta. Hubo un momento de silencio, luego la voz respondió con un temblor. Soy Lena. Mi pierna está, no puedo moverme. Por favor, ¿pueden ayudarme? ¿Está sola?, inquirió Elías. Su mente repasaba cada posible escenario, cada truco que ellos habían aprendido a usar. Algunos podían imitar voces, otros podían proyectar ilusiones. La ceguera era su escudo contra las ilusiones, pero no contra los sonidos. Sí, estoy sola. Perdí a mi grupo hace horas. Caí por una rendija. Elías sopesó la situación. La criatura que usaba la bioluminiscencia para cazar, sí. Era eso, no solía hablar. Eran cazadores silenciosos. Esto era diferente. Whisper, ve a echar un vistazo, le ordenó. El perro se deslizó silenciosamente hacia la luz, sus patas apenas haciendo ruido. Elías se quedó inmóvil, escuchando con toda su atención. Podía oír el débil arrastre de los pasos de Whisper, luego un suave gemido del perro. No era un gemido de dolor, sino uno de precaución. ¿Qué ves, chico?, susurró Elías. Whisper regresó, frotando su cabeza contra la mano de Elías, luego le dio un suave empujón. Era su señal, seguro, por ahora. Elías avanzó con cautela hacia la luz, sus manos extendidas. El pasillo se abría a una cámara más grande, y el aire olía a sangre fresca y a algo metálico que reconocía como el olor de carne quemada. Aquí estoy, dijo Lena, su voz ahora mucho más cercana. Elías finalmente llegó a la fuente de la luz, que provenía de una linterna rota en el suelo. Se arrodilló, sus manos buscando. Encontró el cuerpo de una mujer joven, su pierna doblada en un ángulo antinatural, empapada en sangre. No era un truco, estaba realmente herida. ¿Puedes moverte?, preguntó Elías, evaluando el daño con sus dedos. Sentía el hueso roto sobresaliendo. Una herida grave. No, no puedo. Siento un dolor horrible, dijo Lena, con los dientes apretados. Esto va a doler. Necesito inmovilizarla, dijo Elías, más para sí mismo que para ella. Buscó en su mochila, sacando algunas vendas improvisadas y un par de tablillas que siempre llevaba consigo. Eran de metal ligero, lo suficientemente fuertes para un brazo o una pierna. Mientras trabajaba, sintió un ligero temblor en el suelo. Un sonido grave, como un tambor lejano, vibró a través de la piedra. Elías se detuvo, su cabeza girando, sus oídos buscando el origen. ¿Qué fue eso?, preguntó Lena, con los ojos bien abiertos. Cállate, siseó Elías. Whisper, ¿lo escuchaste? El perro dio un gruñido bajo, mirando hacia la dirección del temblor. No era un linterna, era algo más grande, mucho más grande. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Elías, terminando rápidamente de asegurar la pierna de Lena. No era una solución permanente, pero le daría una oportunidad de moverse, o al menos ser arrastrada. No puedo caminar, dijo Lena, con lágrimas en los ojos. Lo sé, te llevaré. Elías se agachó y con más fuerza de la que aparentaba, levantó a Lena sobre su espalda. Era liviana, lo que indicaba que había estado pasando hambre. El peso añadido era un inconveniente, pero la criatura que se acercaba era una amenaza mayor. ¿Qué era ese ruido?, preguntó Lena, aferrándose a él. Uno de los centinelas, creo. Se mueven lentamente, pero son enormes. Y su oído es agudo, explicó Elías, mientras avanzaba a tientas por el pasadizo por el que había venido. Whisper iba a la cabeza, moviendo su cabeza de un lado a otro, olfateando el aire. El temblor se hizo más fuerte, el ritmo del tambor acercándose. Elías sabía que tenían que encontrar un lugar para esconderse, y rápido. Los centinelas eran criaturas colosales, masas de carne y hueso que se movían con la lentitud de un glaciar, pero con una fuerza destructiva equivalente. Se decía que eran manifestaciones errantes de la propia Earthclone, con múltiples ojos que nunca cerraban y una piel tan dura como el hierro. Por aquí, indicó Whisper, dando un tirón al arnés. El perro los guió por otro pasadizo lateral, uno aún más estrecho que los anteriores, casi un agujero de
Acceso. Elías tuvo que girar de lado, con Lena aún a su espalda, para poder entrar. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficientemente grande para los dos. El hedor a moho y polvo era abrumador. Elías se agachó lo más que pudo, pegándose a la pared de metal frío. Whisper se acurrucó a sus pies, sus ojos verdes brillando en la oscuridad, fijos en la entrada del túnel. El sonido del centinela se intensificó, un THUMP resonando a través del metal del conducto principal. Podían sentir las vibraciones en el suelo, en las paredes, incluso en sus propios huesos. Lena temblaba, aferrándose a Elías con fuerza. No hagas ruido, susurró Elías. Ni un sonido. El centinela pasó por el túnel principal, su presencia monstruosa llenando el espacio con una aura de terror primordial. Podían escuchar el chirrido del metal al ser aplastado bajo sus patas, el lento y arrastrado sonido de su enorme cuerpo. El aire se volvió frío, una helada antinatural que les erizó la piel. Lena sollozó, un sonido apenas perceptible, pero Elías lo sintió vibrar contra su espalda. Sintió cómo su corazón se aceleraba. Si el centinela lo oía, estarían muertos. El centinela se detuvo. El THUMP cesó. La oscuridad era completa, opresiva. Elías sintió que el tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad. Podía olerlo ahora, el olor a tierra mojada y a algo pútrido, un hedor a muerte y descomposición que lo quemaba por dentro. Un sonido de raspado metálico, como garras gigantes arañando el acero, resonó. El centinela estaba buscando. Whisper, con una valentía inquebrantable, lanzó un silencioso gruñido, apenas un murmullo de aire, pero Elías sabía que el perro estaba preparado para defenderlos. Finalmente, después de lo que pareció una vida, el THUMP se reanudó, alejándose lentamente. El olor a putrefacción comenzó a desvanecerse. El frío antinatural retrocedió. Elías exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Lena seguía, aferrada a él, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se fue, dijo Elías, su voz ronca. Estamos a salvo, por ahora. Lena no respondió, solo se apretó más contra él. Elías la sintió temblar, no solo por el miedo, sino por el agotamiento. Salieron del pequeño pasadizo unos minutos después, con el silencio de la oscuridad engulléndolos una vez más. Elías volvió a cargar a Lena sobre su espalda. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lena, su voz un hilo. Hay un refugio, no muy lejos. Una antigua estación de metro. Es un laberinto, pero debería estar a salvo de los centinelas, respondió Elías. No sé si hay otros allí, pero es el mejor lugar que conozco. Mientras avanzaban, Elías sentía el peso de Lena, pero también el peso de la soledad que se había roto, aunque fuera por un breve e intenso encuentro. Una parte de él se resentía por el riesgo, pero otra, una parte que rara vez salía a la luz. Sentía un tenue atisbo de algo parecido a la esperanza. En un mundo desolado por los horrores cósmicos, la conexión humana era un bien preciado, y peligrosamente raro. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez, no estaban solos.